metodología propuesta para este encuentro está pensada en términos de la conversación. Por supuesto, hay unos elementos que tienen que ver con lo esencial de lo que hemos llamado sistemas exogéneros para la conversación, que creemos que siempre será un punto de partida importante y probablemente muchas de las personas que acudimos a este espacio hemos decantado un poco esos conceptos o incluso ya hicimos cursos, diplomados o pues es nuestra formación o nuestra experiencia mayor. Y a partir de eso, entonces, cómo empezar a transversalizar esos conceptos que son básicos o claves al momento de ejercer la enseñanza del derecho y la ciencia política. Y ahí pues hay un punto de partida importante que es la limitación que tiene mi disciplina, ¿cierto? Yo soy abogada y eso pues tiene unas implicaciones. Yo intenté acercar mucho este tema de la enseñanza de la ciencia política y justamente a través de conversaciones con amigas y amigos que me pudieran decir como cuando fueron estudiantes o en el ejercicio de docentes, cuáles son los retos que se presentan. Entonces está muy en términos generales, como el qué hacer, no mucho de lo que no se debe hacer, porque creo pues que la perspectiva de estos temas no debería ser prohibitiva, sino más como de pensar por qué hay razones para evitar ciertos comportamientos o acciones en el aula cuando estamos pensando en transversalizar nuestra práctica con el enfoque de género, sino más como en términos de las recomendaciones y que esas recomendaciones, por supuesto, están sujetas a la revisión constante. Antes de darle paso a ese contenido que les anuncio, quisiera compartir con ustedes una pequeña lectura que vamos a ir haciendo a lo largo de este tiempo. Vengo desde el ayer, desde el pasado oscuro, con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada desde épocas remotas. Vengo cargada de dolores antiguos, recogidos por siglos, arrastrando cadenas largas e indestructibles. Vengo de lo profundo del pozo del olvido, con el silencio a cuestas, con el miedo ancestral que ha corroído mi alma desde el principio de los tiempos. Vengo de ser esclava por milenios, sometida al deseo de mi raptor en Persia, esclavizada en Grecia bajo el poder romano, convertida en bestia en las tierras de Egipto, ofrecida a los dioses de ritos milenarios, vendida en el desierto o creada como una mercancía. Vengo de ser apedreada por adúltera en las calles de Jerusalén, por una turba de hipócritas pecadores de todas las especies que clamaban al cielo mi castigo. He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres y convertida en animal de carga, trabajadora y feridora de la especie. Me han violado sin límite en todos los rincones del planeta, sin que cuente mi edad madura o tierna, o importe mi color o mi estatura. Debí servir ayer a los señores, prestarme a sus deseos, entregarme, donarme, destruirme, olvidarme de ser una entre miles. He sido barragana de un señor de Castilla, esposa de un marqués y concubina de un comerciante griego, prostituta en Bombay y en Filipinas, y siempre ha sido igual mi tratamiento. De unos y de otros, siempre es claro. Vamos a continuar esa lectura más adelante. Y para eso vamos a definir unas reglas de este encuentro, que como ven a mi lado siempre las ponemos. El primero será el respeto por la palabra y el cuerpo de las personas que estamos aquí en este espacio, pero también por las personas que están conectadas. Disponernos al aprendizaje desde la mentalidad de la persona aprendiz. ¿Cierto? Un poco es, como les decía al inicio, hay unos conceptos que seguramente hemos abordado en otros momentos, en otras materias, en otros cursos, pero siempre tenemos cosas por aprender y no necesariamente vienen de, y ustedes lo saben mejor que yo, de la persona que está aquí sentada de pie, sino que vienen de esa construcción y de ese tejido que vamos haciendo en el encuentro. Abstenernos de usar cualquier tipo de expresión violenta, que debería ser, y aquí una primera de las recomendaciones, una regla que esté presente en todos nuestros espacios académicos, políticos, religiosos, y no es necesario. Creo que quienes nos acercamos al derecho de la ciencia política tenemos muchas herramientas e historias para soportarlo. No es necesario usar la violencia para defender nuestro punto de vista. Participar con la tranquilidad de que es un espacio seguro, porque también sabemos que sobre este tema emergen muchas preguntas y que a veces nos da pena y decimos como, pero ¿será que si pregunto eso? ¿Y será que al preguntar eso no me estoy exponiendo entre mis compañeros y compañeras? Entonces, invitarles a que construyamos en este espacio un espacio seguro para expresar esas dudas que tenemos en todos los sentidos, ¿cierto? Aquí para allá y allá para acá también, en la medida en que se nos va a permitir
no solo solventarla, sino acompañar de una mejor manera a quienes acompañamos en el aula de clase como estudiantes. Y por supuesto que esta siempre será una pregunta y un propósito en todas las clases que podamos disfrutar. Entonces aquí hay un elemento que tiene que ver con las razones por las cuales es importante que hagamos un encuentro como este o que nos preguntemos por qué la perspectiva de género debería atravesar la práctica de la enseñanza del derecho y la ciencia política. Una de esas tiene que ver con que nuestra actividad docente no solamente se encarga de hacer una transmisión de discursos disciplinares del derecho de la ciencia política, sino que permite establecer unas normas, unas pautas que constituyen modelos que pueden ser o no estereotipados, modelos que podrían llevar a la discriminación en el ejercicio que cada una de esas personas hace en el futuro, en su práctica profesional. Y teniendo esa carga tan alta, porque además luego cuando vemos que hay avances en alguna disciplina o en algún tema, en algún enfoque, empezamos a sentirnos un poco culpables, como, yo debería saber un poco más de género, o yo por qué no sé lengua de señas todavía, si es tan importante en el mundo de hoy. Más que apelar a la culpa, va a decir como, bueno, yo también tengo que saber de esto, sí, y debería pasar por el disfrute, por el deseo, es cómo pensamos que nuestro hacer puede ser valioso para contribuir a la equidad de género. Porque si nos pensamos la eterna pregunta de la filosofía del derecho por la justicia, pues vamos a ver cómo, y aquí enlazo con el relato con el que iniciábamos, pues hay un gran porcentaje de las personas que habitamos este mundo que hemos estado en situaciones injustas a lo largo de la vida, que no solo somos las mujeres, ¿cierto? Un gran porcentaje de personas que hemos estado en lugares en los cuales pues hemos sido víctimas de muchas manifestaciones de la violencia. Y en esa medida, entonces, si nosotras quisiéramos hacer una práctica del derecho, de la ciencia política, de la enseñanza de estas disciplinas, pues esa práctica de la enseñanza debería estar atravesada por intentar hacer de este pedacito del mundo que nos corresponde un poquito más sustancial. Lo segundo es que en todos los cursos que se impartan en la Facultad de Derecho es posible incorporar el enfoque de género, tanto en el contenido de las asignaturas como en el ejercicio mismo de la práctica docente. Y ahí apelo a una pregunta que he recibido de algunos de ustedes, seguramente en conversaciones en la cafetería, que pueden ser espacios más seguros que uno como este, o que me han llegado a través de un correo electrónico, o que en un caso concreto he sido convocada a que podamos revisar. Y es, bueno, tal vez, Laura, en derechos humanos, o tal vez en derecho penal, o actualmente en algunas de las materias de derecho privado sea más sencillo incorporar y como transversalizar el enfoque y la perspectiva de género. Pero me dicen, bueno, pero yo no sé hasta qué punto en la clase de sociedades, de títulos valores, del derecho comercial, eso sea tan sencillo, ¿sí? Entonces aquí intento con este porqué recoger algunas de las respuestas que yo misma he intentado darles y por supuesto eso no es un lugar de la verdad, ¿cierto? En absoluto, sino más como recoger cuáles han sido las conversaciones que he ido sosteniendo con algunas de ustedes, a quienes además agradezco profundamente porque esa pregunta siempre me mueve a generar nuevas estrategias acerca de este tema, particularmente en la facultad. Y bueno, una última, que es una orden reciente, que tiene que ver con una sentencia según la 067 de marzo de este año, donde se le ordena al Consejo Superior de la Judicatura que incluya en el proceso de preparación de jueces y magistrados un módulo que tenga que ver con la formación específica de los temas de los derechos de las personas con identidad de género e identidades sexuales diversas. Y esto se da justamente a raíz de uno de esos casos en los que evidenciamos que el conocer poco de estos temas, interesarse poco en estos temas, genera unas prácticas que son sumamente violentas para las personas, en este caso particular para una mujer trans que ejercía la medicina y que fue injustamente despedida de su trabajo. Y entonces vemos como cada vez más, hace poco también la Fiscalía General de la Nación, a través de una sentencia de tutela, recibe la orden de, oiga, también tenemos que recibir formación en este tema, porque es que ya no es una cosa que debería ser opcional, sino que deberíamos estarnos haciendo la pregunta más bien de por qué es que no lo estamos haciendo. Entonces hay un poco de las razones por las que considero y comparto con ustedes deberíamos acercarnos a este tema, a esta perspectiva en la práctica de la enseñanza del derecho. Y no sé si alguien de quienes están aquí o quienes están a través de la web quisieran aportar
una razón o varias que consideren que existen para que estemos hablando de este tema hoy, justamente en la inducción docente. Pueden abrir el micrófono si están ahí. Y ustedes, pues, pueden levantar la mano. También tengo el chat aquí abierto por si les moscas. La invitación es a pensar una o varias razones por las cuales es importante hablar de la perspectiva de género en la enseñanza del derecho y la ciencia política. Listo, si luego les surgen, dicen, se me ocurre otra razón que probablemente, entonces levantamos la manito o me hacen aquí cenita a través de internet. Estoy súper atenta. Bueno, pues como les decía, hay un primer momento que tiene que ver con eso del sistema sexo-género. Va a pasar rápido, pero si alguien quiere que me detenga, me hace una señal. Entonces, entender el sistema sexo-género como un modelo social y cultural que es dominante en la cultura occidental, que considera que el género y el sexo abarcan dos y solo dos categorías que son rígidas, masculino hombre y femenino mujer. Y decíamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver o cómo se acerca al quehacer del derecho? Y vemos cómo, por ejemplo, recientemente se nos empieza a consultar a quienes ejercemos el derecho, particularmente en estos temas, ¿yo qué puedo hacer para que en mi documento de identidad no diga que yo soy una persona femenina o una persona masculina? Porque además ahí siempre como que he hecho el cuento de, en el documento habla de sexo y se llama jurídicamente componente de sexo, pero lo cierto es que ahí lo que aparece es una F o una N, que hace más referencia a lo que sería en los estudios de género la concepción del género. Entonces, si alguien nos llega y nos pregunta eso y nos dice, es que yo no me siento ni tan F ni tan N, como que yo quisiera jugar un poco más con eso o transitarlo un poco más. Y pues sabemos que hoy es posible que tengamos el componente NB y que el componente NB tiene unos significados, por supuesto éticos y políticos importantes, pero que jurídicamente nos generan algunos retos importantes, como por ejemplo, bueno, ¿y cómo hace la registraduría para ponerte esa letra en tu documento de identidad? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque sabemos que los sistemas de información en el país están construidos en un lenguaje evidentemente binario. Entonces va a decir en todos lados, si ustedes firman una lista de asistencias, si asisten a un evento, si ustedes van a registrar a un hijo o una hija, les van a decir FUM, y hasta ahí nos llega la posibilidad. Entonces, esos retos que se van planteando nos hacen pensar con este modelo, que es un modelo que es rígido y que nos habla del binarismo, nos dice que hay dos y solamente dos formas de entender este asunto. Por supuesto, se manifiestan las concepciones de lo que sería la perspectiva de género. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, yo me he preguntado muchas veces, primero, ¿eso sí es lo mismo? Perspectiva de enfoque. Y segundo, me han dicho, venga, ¿y eso porque es que sí? ¿Pero cómo es? Y entonces, casi siempre que hablamos de estos temas, usamos la metáfora de unos lentes, ¿cierto? Como tener unas gafas que nos permiten acercarnos a alguna cosa desde una mirada distinta. Aquí yo les propongo entender la perspectiva de género como una herramienta conceptual y metodológica. Entonces, tiene, por supuesto, unos elementos en lo conceptual, pero también nos sirven para abonar o abordar el camino. Esta es una posibilidad de lectura de la situación que busca mostrar, evidenciar cuáles son las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres, y se dan no solo por una determinación biológica, porque ahorita vamos a ver que un poco el asunto del sexo concebido como algo estrictamente biológico, pues está en revisión, ¿cierto? No es exclusivamente desde lo biológico, y a veces pensarlo desde allí nos puede traer algunas dificultades, sino también porque existen unas diferencias que tienen que ver con lo cultural y que son asignadas, yo diría incluso impuestas a los seres humanos. La aplicación entonces, y miren que aquí lo uso indistintamente porque esa es otra conversación, la aplicación de este enfoque
No implica desconocer la existencia de otras discriminaciones y desigualdades derivadas de otros orígenes, como el étnico, el sexo, el idioma, la religión, la opinión, la condición económica, la orientación sexual, la identidad de género, de cualquier otra índole. Claro, y esto lo pongo de presente porque incluso como en las conversaciones que sosteníamos el año pasado a raíz del cese de actividades y de la construcción de los protocolos de la universidad, ahí emergía una cosa muy interesante, y era como, bueno, pues entonces estamos hablando de las mujeres, pero también tenemos que hablar de cómo las personas racializadas en la universidad sufrimos discriminación. Entonces ahí digamos un poco el apunte o a donde quiero llegar, la razón por la que está ahí, es decir, el hecho de que hablemos de un enfoque diferencial que nos acerque a una perspectiva más amplia de los problemas que atienden el derecho y la ciencia política, no nos está diciendo que vamos a dejar de atender esas otras diferencias que tenemos como seres humanos. Al contrario, ya hemos hablado en varias ocasiones de la importancia de empezar a construir una perspectiva desde la interseccionalidad que nos permita comprender a cabalidad de los problemas y actuar en consecuencia. Que esa también es otra pregunta, ¿cierto? La de la interseccionalidad. Y que por supuesto no vamos a abordar en este espacio. Pero entonces es como no entender que hay una pugna entre las reivindicaciones, sino al contrario, que se complementan y que todas están en búsqueda de un objetivo común que sería la equidad y por supuesto la justicia social. Entonces, hablando del sexo-género, aquí yo les propongo dos posibilidades, ¿cierto? Una, entender el sexo como el conjunto de peculiaridades o particularidades que son bioquímicas, fisiológicas y orgánicas, que dividen a los individuos de una especie en hombres y machos. Y particularmente, que dividen a los seres humanos en hombres machos intersexuales, ¿cierto? Y comprender el género como la sexualidad no es una propiedad de los cuerpos o algo que existió originariamente en los seres humanos, sino que es una cosa que un poco, les decía hace un rato, se impone, ¿cierto? Entonces, no sé si han escuchado hablar de lo del sexo asignado al nacer, que es un ejercicio de poder en el cual una persona llega al mundo y en ese momento se dicen, desde una concepción médica, esta persona es un macho o es una hembra de la especie. Y que incluso, pues a la Corte Constitucional han llegado algunas preguntas acerca de, bueno, esta persona tenía unas características bioquímicas, fisiológicas, que a esa persona en ese primer momento le dice, yo estoy como en duda. Yo no sé si es macho o es hembra, porque tiene características de estas dos, ¿cierto? Primera, en contra del binarismo, que sería la intersexualidad, y es decir, ¿y entonces qué hacer? ¿Cierto? Y la historia también nos ha dicho que se han generado muchas represiones del deseo de la persona, que pues en ese momento por supuesto no tiene cómo ser expresada, y que a lo largo de la vida pues genera también unas consecuencias en términos sociales, económicos, culturales y por supuesto de salud, particularmente de salud mental. Entonces, en ese primer ejercicio del poder se nos dice, vea, yo le asigno a usted, Laura, al nacer, que es una hembra de la especie humana, y a partir de ahí, que es lo que tiene que ver con la siguiente diapositiva, existen unas expectativas sobre ese cuerpo que se nombró como hembra de la especie humana. Esas expectativas a veces están relacionadas con la identidad que construye esa persona. Y en esa identidad, esa persona, que la mamá y el papá una vez en persona le pusieron Laura, esa vivencia que es interna, que no se exterioriza, puede ser muy profunda y puede estar relacionada directamente con eso que se le dijo que era. Entonces, Laura nació y se siente toda la vida como una niña, luego como una adolescente y luego como una mujer. Y por eso hay una correspondencia entre ese sexo asignado al nacer y el género. Entonces, la identidad de género de Laura Bosa será ser una mujer cis. Pero existen una cantidad de personas que a lo largo de su vida empiezan a hacerse preguntas y dicen, bueno, cuando yo nací, ese personal médico y mi familia me asignaron ser un hombre, pero a lo largo de la vida yo me empecé a hacer preguntas y dije, yo no me siento masculino y yo quiero empezar a transitar en esas posibles identidades, sin que eso necesariamente sea expresado. Entonces, cuando existe una persona que se está haciendo preguntas o está por un tránsito, por eso cada vez más hablamos de experiencias de vida trans, que son
múltiples, distintas, gigantes, ¿cierto? Que no podemos o no deberíamos encasillar, y esa es mi invitación. Hay personas que a lo largo de la vida empiezan a identificarse y decir, bueno, yo podría ser un hombre trans, una mujer trans, ¿sí? Si sobre esos elementos o conceptos existe alguna pregunta en apertura para responder, puede ser por el chat, o si aquí en el auditorio alguien todavía como que no los identifica muy bien, por supuesto. Y luego entonces existe el otro que tiene que ver con la expresión de género. Entonces, listo. Laura se le asigna que es una hembra, se comporta desde la feminidad, asume su identidad de género como una mujer cisgénero y su expresión, es decir, eso que sí se ve, que es también sumamente político, atiende a la expectativa social de la manifestación de ese género. Entonces, Laura será una mujer muy femenina o una mujer que expresa su género más masculinizado o andrógino, es decir, combina todos esos elementos y no atiende al binarismo exclusivamente. Esos que son conceptos sobre los que paso muy rápido, eventualmente están relacionados con dos mandatos que en la sociedad son sumamente importantes. El mandato que está representado en la cisnormatividad y el de la heteronormatividad. Entonces, el de la cisnormatividad tiene que ver con la expectativa de que todas las personas son cisexuales o cisgénero, es decir, que se les asigna ese sexo al nacer y que esperamos como sociedad se sientan cómodos y a lo largo de la vida se queden así. Esto es tomado de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además está en el protocolo del consultorio jurídico que les invitamos a leer. Y la heteronormatividad, pues es un sesgo cultural que lo que busca es promover, aceptar las relaciones heterosexuales y por supuesto rechazar aquellas que se escapan o son disruptivas a esa norma, ¿cierto? Recuerden que hay norma como de lo normal, ¿cierto? Como lo esperado, lo que tenemos la expectativa social. Hasta ahí alguien quiere hacer algún apunte. Yo sé que son conceptos sumamente básicos, pero la idea es como que a partir de eso dejamos la conversación. Listo, voy a seguir pasando. Entonces, en muchas ocasiones, y yo creo que eso es lo que más me han escuchado decir, esta cisnormatividad, esa heteronormatividad, puede llevarnos al lugar de los estereotipos, de los prejuicios y de la discriminación. Hablando de estereotipos, voy a ir un poquito más rápido, que son definidos como preconcepciones generalizadas que nos ayudan a organizar la información. Y recuerdo mucho que el año pasado, cuando estábamos en el diplomado de género, la propia María Elena Mala, que nos está por ahí, nos decía como, es que los estereotipos, como nos permiten organizar la información, pues no necesariamente tienen una carga negativa. Y lo comparto con ella, y por supuesto, pues la propia psicóloga yo no. Hay un elemento ahí que nos puede incluso proteger, ¿cierto? Cuando yo organizo cierta información del exterior, que me permite decir como, hay una consecuencia posible frente a una persona, a una cosa, a un escenario, ¿cierto? El clásico ejemplo del derecho penal de que me siento en riesgo y me cambio de acera, ¿cierto? Un poco es en eso que yo logro identificar en mi entorno y organizar la información, pues yo llego a una conclusión. Y esto pasa muy rápido, ¿cierto? El estereotipo es una cosa que aparece que me permite predecir cosas que podrían eventualmente suceder, pero está pasando muy rápido en nuestra cabeza. Y entonces así, decirles que no necesariamente tiene ni un componente de comportamiento, es decir, yo no exteriorizo todos los estereotipos que tengo. Y lo segundo, que no siempre son asuntos que puedan ser negativos. Es decir, una persona podría pensar, como muchas en Medellín, que los médicos y los abogados de la Universidad de Antioquia son los mejores. Y eso pareciera ser un estereotipo positivo. Pero eso no necesariamente implica que esa persona solamente va a contratar en su organización abogados y médicos de la Universidad de Antioquia. Porque eso, digamos, sería el comportamiento asociado al estereotipo. Voy a mirar por acá en el chat. No. ¿Nos ayudan, por favor? Me lo voy a acercar un poquito más. Ustedes ahí, ¿cómo están escuchando en este momento? Me ponen por favor el chat, si logran escuchar mejor. Listo. Sí, gracias. Listo, gracias. Entonces les decía, hay estereotipos que no necesariamente conllevan un elemento del comportamiento y hay unos que podrían decirse
Otra vez en la lógica binaria, que no son necesariamente negativos, sino que pueden ser positivos. Y aquí les pongo dos ejemplos. Que las personas japonesas son disciplinadas, ya les dije uno, que las abogadas de la Universidad de Ciencias son buenas, o que las personas latinas bailan bien. Y eso no necesariamente implica que entonces yo solamente voy a bailar con personas latinas, ¿cierto? Digamos, pensando en la diferencia entre lo que sería el comportamiento y lo que... Voy a mirar el chat. Listo, gracias. Gracias, Jonathan. Muy bien. En cuanto al prejuicio, entonces, como su nombre lo indica, es un juicio de opinión de carácter negativo, aparentemente sin fundamento. Está fundamentado, eso sí, en unas percepciones, creencias y actitudes creadas y aprendidas sobre imágenes estereotipadas. Eso, digamos, fundamentalmente tiene una carga de el juzgamiento, la evaluación y atiende a las expectativas. Los prejuicios suelen orientar la conducta. Entonces, si yo pienso que todas las personas que cuentan con una característica en particular actúan de determinada manera, puede que mi comportamiento se enfoque a evitar esa conducta si la considero negativa. Ejemplo de eso, además me dio mucha risa la vez que lo escuché, era que había una compañera de trabajo que decía todo el tiempo que las personas que habían nacido y que su signo zodiacal correspondía a Escorpio eran malos compañeros de trabajo. Y entonces, si mi compañera que creía que los Escorpio eran malos compañeros de trabajo, está en un lugar de liderazgo de decisión, ella podría, que es lo siguiente, ejercer discriminación contra las personas que son de ese signo zodiacal. Y eso nos parece la primera, ¿cierto? Pero hay una cantidad de elementos que están insertos en nuestras concepciones culturales que hemos aprendido a lo largo de la vida que nos dicen, como ha sucedido en esta facultad lamentablemente, que ciertas personas tienen unas condiciones y unas aptitudes y otras no. Yo recuerdo mucho un profesor que mandaba constantemente a una compañera a que dejara el derecho y se dejara la peluquería. Y eso, por supuesto, es un acto de discriminación que está fundamentado en un estereotipo de género que implica unos roles que parecerían ser los roles adecuados a ese género, pero que además le estaba diciendo a ella que eso no es el derecho o la ciencia política, como cosas donde hay que pensar mucho, mejor no, ¿sí? Entonces miremos cómo, si bien esto ahí en abstracto, hablando del estereotipo, el otro es lo mismo, es como el estereotipo, el prejuicio y la discriminación están íntimamente ligados, de tal manera que entendemos la discriminación como conductas sistemáticas, pero aquí me parece muy importante aclarar que no es que sistemáticamente ocurran contra la misma persona, sino que sistemáticamente en el contexto social, político, el contexto geográfico, ocurre este mismo tipo de situación, que está muy asociada a las identidades. Entonces, seguramente ustedes han escuchado que las personas de la costa son perezosas. Y a partir de ese prejuicio, que es una cosa aprendida, que por supuesto alguien dijo alguna vez y ya vuelve una verdad, se toman decisiones todos los días alrededor de las personas que nacieron en la costa, ¿sí? Y en esa medida, decirles, por supuesto, la discriminación es una expresión abierta al prejuicio, es una acción y es un delito, pero como ustedes saben que yo soy abolicionista y no voy a profundizar, creo que hay muchos mecanismos para evitar, y este es uno, el que podamos hablar de estos temas, que ocurren actos de discriminación, pero claro, pues también hay unas rutas cuando efectivamente. Entonces ahora sí voy a ir a las recomendaciones. Una de las recomendaciones que considero que pueden ser importantes es la forma en la que interactúan o se relacionan las personas que acompañamos como estudiantes, ¿sí? Entonces aquí les pongo un cuadrito que hace una comparación entre actuar sin enfoque de género y actuar con enfoque de género. La primera sería mantenerse al margen de la distribución de tareas en el trabajo de grupos. Y la otra sería, en el trabajo de grupos, incentivar que la representación sea asumida por una mujer y por un varón o por un hombre, ¿sí? Y ahí, entonces, recordarles que a la luz de los estereotipos y los prejuicios, se han ido, a ver tiempo para hablarles de eso también, pero lo voy a introducir acá, unos roles de género, es decir, unas actividades que se esperan que a lo largo de la vida hagamos los hombres y las mujeres. Entonces, por ahí en YouTube, que se los puedo enviar como para complementar, hay un video que es precioso, donde le preguntan a niños y niñas en España, ¿cuáles son los trabajos que ejercen las mujeres? ¿Y cuáles son los trabajos que ejercen los hombres? Y empiezan a contestar
de lo aprendido, porque además estamos hablando de la infancia, los chicos bomberos, policías, salvavidas y las mujeres cuidadoras, limpian casas, me enseñan en las escuelas, porque es un asunto que tenemos profundamente arraigado. Entonces, adivinen qué pasa. En los trabajos en grupo, algunos y algunas de nuestros estudiantes delegan a la que tiene la letra más bonita, para que sea la que da la cartelera, la diapositiva. La cartelera, la diapositiva, para que tome nota. Y la persona que expone esa información es, y aquí voy a hacer una diferenciación, o un chico o una chica, pero que asume un lugar mucho más masculinizado de liderazgo. Entonces ahí hay una invitación, y es a pensar, muchas veces cuando las mujeres ocupamos lugares de liderazgo, para ponerlo en términos del poder, pero de liderazgo, ejercemos ese liderazgo desde un lugar muy masculinizado, porque se nos ha dicho que esa es la manera correcta de hacerlo. Incluso si buscan ahí en Google la palabra líder, lo más probable es que les aparezca un señor capaz de heterosexual de 3 cerebros con un traje negro, ¿sí? Porque esa es la imagen, el estereotipo que se nos ha dicho de lo que es ser un líder. Entonces es quien ejerce ese liderazgo, que puede estar encarnado en el cuerpo de un hombre o de una mujer, de un hombre o de un macho, pero quien ejerce ese liderazgo más masculino, quien va a exponer. Entonces ahí la invitación, ¿cuál es? Si yo logro conocer a las personas que estoy acompañando en esa enseñanza, yo puedo decir como, ven, esta chica, Manuela, tiene unas habilidades para expresarse, pues no la dejemos tomando nota, ¿cierto? Eventualmente ella será quien expone. O este chico que está ahí más bien rezagadito, como que no quiere hablar mucho, pues entonces también. Y entonces ustedes me dirán, Laura, pero es que eso es lo que hemos hecho siempre, ¿sí? Lo que les estoy diciendo es que además de lo que han hecho siempre, pensemos cuáles son esos roles que pareciera que exclusivamente se le asignan a las mujeres y que exclusivamente se le asignan a los hombres para que empecemos a moverlos un poco. El otro es que sin enfoque de género asumimos que todas y todos los alumnos tienen las mismas posibilidades de atender a las clases de manera puntual. Y yo, además, porque nada más la de la culpa, ¿cierto? La del cuerpo familia, que fue creada por el militar, pues la mayoría de las ocasiones suelo ser puntual. Y cuando no lo soy, a mí me genera mucho culpa. Pero resulta que han llegado a mi clase algunas estudiantes, particularmente mujeres, que me han dicho, profe, antes de venir a la clase, yo debo dejarle el desayuno listo a mi hermanito, o debo llevar, o de esperar que llegue la enfermera a cuidar a mi abuelo, o debería resolver, ¿cierto? Hay una situación. Es decir, que existen unas labores de cuidado que sabemos fundamentalmente las no remuneradas han sido sostenidas en el mundo por las mujeres, que nos impiden atender de la misma manera algunas de las obligaciones. Entonces aquí la invitación no es, entonces que lleguen a la hora que quieran, o entonces que entreguen el trabajo cuando quieran, porque es que hay que tener perspectiva de género. No. Es que si yo logro indagar en el consultorio jurídico, tenemos unos avances muy bonitos al respecto, y es que hace algunos años nosotros hacemos un ejercicio que ha aumentado bastante, pero que es una evaluación diagnóstica al inicio de los semestres, donde preguntamos cosas como esta. Preguntamos, por ejemplo, ¿quiénes tienen clase en ciudad universitaria antes de llegar al consultorio? Porque es que, claro, esas personas probablemente no siempre van a llegar a tiempo, porque el traslado entre ciudad y el consultorio pues implica ese movimiento, el tráfico, el que si tengo examen un día, pues no me puedo salir antes de la clase para atender el consultorio. Pero a veces también les decimos, tú trabajas y estudias, o tienes hijos e hijas, o tú antes de venir acá, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué haces después? Incluso este semestre, en el curso del Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual, hicimos un sondeo chiquito y era cómo se sienten al salir de la sesión que se terminaba a las 8 de la noche. Y claro, normalmente se sienten, y nos sentimos, porque yo también lo sentía, más inseguras las chicas saliendo de la escuela de derecho, que está ahí en el centro, ustedes ya saben cuál es el contexto en el que está, que puede ser oscuro a esa hora. Que si salimos un poquito antes, cuando todavía hay un poco más de movimiento, el señor del aguacate está terminando de vender los últimos más baratos, en fin, como que hay un poco más en la cotidianidad del movimiento. Entonces es tener en cuenta aspectos que además de lo estrictamente académico puntual, me permitan hacer movimiento. Y yo soy una de las que incentiva, profes, el tema de si usted no es puntual ahora que es estudiante, pues va a llegar tarde la UIS. Y si usted no entrega a tiempo ahora, pues no va a entregar a tiempo el recurso. ¿Sí? Pero eso no puede ser una regla absoluta, ¿sí?
es pensar de qué manera podemos adaptar o podemos generar estrategias diferenciadas que puedan permitir a esas personas que tienen unas cargas de cuidado distintas acercarse de una manera un poco más equitativa al ejercicio de ese tipo de trabajos o tareas e incluso de la gestión. Luego hay una que ha sido de las más cuestionadas en los últimos, creo que meses, no sé si años, sobre todo en redes sociales. Y es preparar eventos académicos en los que pareciera ser que solamente los varones tienen cosas por decir. Entonces ahí hay una invitación, no estamos diciendo que por el solo hecho de que nos hemos identificado como mujeres, tengamos que estar en todos los lugares. Lo que yo sí estoy plenamente convencida es que hay muchas mujeres muy tesas en todos los campos del derecho, en todos los campos de la ciencia política, y que tenemos cosas por decir. Y recuerden, hace un rato, en la lectura yo les proponía, hay un punto muy bello de ese poema que dice, me da silenciado. ¿Cierto? Me he cargado el silencio a lo largo de la historia, pues en este momento estamos diciendo acá que tenemos las mismas capacidades y tenemos muchas cosas por decir en los campos de estudio, en las disciplinas. Entonces, que si vamos a hacer un evento académico, un foro, un conversatorio, un espacio como este, pues qué chévere, incluso qué chévere que aquí al lado hubiera un profe que incluso estuviera reportando lo que estoy hablando. Porque esa posibilidad de la conversación abierta y democrática es la que en todo caso va a permitir generar más acciones de equidad. Entonces, pensar siempre en esos eventos académicos, y aquí yo hago una recomendación, insisto, de un aproximado por lo menos del 30% de las personas que vayan a intervenir y no como moderador, que sean mujeres. Porque digo, y no como moderador, porque estamos embarazados, ese panel nos lo van a poner porque aquí solamente hay chicos, entonces pongamos, modera Pepita Pérez. O sea, la invitación es a que Pepita también tenga cosas por nombrar desde la lista. Ahí si hay alguna apunte o pregunta de las personas que están online o aquí. Bueno, invitación al lenguaje no sexista, es lo que hacemos en las sesiones del lenguaje. Entonces, yo además juego mucho con eso, ¿cierto? A veces, por ejemplo, en clase, y esto es muy bello cuando sucede, les digo a todos, chicas, entonces no falta el estudiante que levanta la mano. Profe, yo no soy una chica. Y yo, muy bien, chicas y chicos, ¿sí? Porque los demás hombres que en el salón no levantaron la mano y no dijeron nada, ¿cierto? Y cuando digo jugar, es literalmente jugar, ¿cierto? Sí, sin el ánimo de incomodar o de hacer el ánimo, es más como, ve, ¿y por qué no te sentís recogido cuando yo digo chicas? Y luego en otra clase digo chicos, y entonces hay una de las mujeres me mira y dice, ah, pero ¿por qué dijiste chicos solo? Ah, y ustedes se sienten incómodas. Y algunas me dicen, sí, porque ya llegó el tiempo en el que necesitamos y merecemos ser nombradas. Y a veces simplemente pasan derecho. Pasan derecho y nadie dice nada, ninguna de las chicas que están en el espacio. Porque lo más probable es que ya estamos más acostumbradas, más adecuadas en que supuestamente el nombrar el masculino debería recoger. Y entonces, insisto, esa no es una discusión y no va a ser en ese lugar ni de la radio, ni una discusión acerca de lo que está bien en el derecho y en la norma y cómo deberíamos expresarnos, ni yo soy aquí la que va a decir no vuelvan a hacerlo, hagan de esta manera, sino una invitación. Así si hay maneras en las que yo pueda utilizar el lenguaje, que pudieran ser más abiertas, más incluyentes, pues muy bacano, y qué bueno que lo pudimos hacer. Entonces aquí, por ejemplo, hay unas expresiones. Hombre de leyes, que creo que se usa cada vez menos, porque se usaba antes mucho. Pueden ser profesionales del derecho o abogados, como en términos generales, que también podrían ser profesionales del derecho, profesionales de la psicología, politólogos y politólogos, así un poco recordar que siempre debemos nombrar la mayor cantidad de recoger el estudiantado, por ejemplo, o la inducción estudiantil, ¿sí? Es las personas que están en ese lugar de estudiantes. Ah, es que no encuentro cómo decirlo, o esa palabra es más difícil de conjugar que el verbo venir. Pues entonces no se ponga a inventar y diga lo que ustedes saben, pero siempre hay la invitación que yo hago es que eso no tenga una carga para ustedes, este es el deber ser y lo va a hacer siempre en masculino, sino más bien pensar, bueno, si yo soy capaz de decir algo por ahí de vez en cuando, ¿qué tanto es decir chicos y chicas? Sí, o buenas tardes para todos y todas. Luego hay una que es, ustedes están formando para ser abogados, ustedes están formando para ser abogados y abogadas, profesionales del derecho.
Expresiones que invisibilizan a las mujeres. Los trabajadores iniciaron una negociación colectiva. El personal sindicalizado inició una negociación colectiva. O expresiones que subordinan a las mujeres. El delincuente disparó contra Amy Sánchez y su mujer, quien murió en el acto. El delincuente disparó contra los cónyuges Margarita Zunco, quien murió en el acto, y Amy Sánchez, quien quedó herida. Sí, un poco es, y ahí sí hay una que, esta sí no la va a hacer como recomendación, pero pues ya no más, la mujer de nadie. Incluso quienes tienen aquí en la universidad y en la facultad relaciones conyugales, maritales, de pareja. Entonces, ¿cierto? Laura Osa no es la novia de Benito Pérez, ni es la compañera. Pues Laura Osa, ¿cierto? Tiene la posibilidad de ser reconocida en el mundo del derecho porque en su disciplina sabe cosas y hace cosas, ¿sí? No es la mujer de nada. Así como tampoco el marido, pues, para que los propios digan, no. ¿Cierto? La mujer ni el marido de nadie, cada persona en su individualidad tiene la capacidad de destacarse por sus competencias y habilidades. Vieron que eso no era una invitación ni una recomendación, sino normativa. En la preparación de los contenidos propios, identificar qué temas de los cursos podemos mirar desde una perspectiva significativa que nos permita evidenciar y hacer una invitación especial para la ciencia política en esas relaciones de poder que existen entre los hombres y las mujeres. ¿Yo qué puedo decir? ¿Sí? En general, poner en perspectiva algunos de los principales debates que tengan que ver con la igualdad, en derecho constitucional, por ejemplo, tenemos grandes oportunidades de hablar de lo que son las acciones afirmativas, en derecho internacional, en derecho laboral, ¿cierto? Porque existe, por ejemplo, una norma sobre el acoso sexual en particular, porque existe la ley 1253 del 2008, o porque existen medidas específicas reglamentarias para que incorporen mujeres víctimas de violencia comprobada en las empresas. Si yo, por ejemplo, estoy hablando del derecho laboral, tengo la oportunidad de hablar de las brechas de género en el mundo empresarial. Y si voy a hablar del derecho comercial, también podría saber, por ejemplo, cuántas mujeres y cuántos hombres ejercen liderazgo, tienen emprendimientos, tienen empresas en el país. Y un poco es que siempre tenemos una parte introductoria de todas las materias. Entonces ahí es pensar, bueno, cuando yo estoy preparando este curso, ¿cuáles de esos contenidos pueden tener un concepto en particular al respecto? Incluso visibilizar identidades que a veces no se visibilizan. Entonces es pensar, bueno, si esta es una materia de derecho procesal, pues aquí yo voy a hablar de procedimientos. Yo he escuchado cosas como esas en materias en las que yo he recibido clases. Y no en el pregrado, ¿cierto? Después. O sea, hace poco. Cuando van a hablar de una sentencia que es emitida por un masculino, dicen el magistrado Pepito Pérez. Pero cuando van a hablar de una sentencia que fue ya emitida por una mujer, dicen Laura Bota. ¿Cierto? ¿Ven? Entonces yo le he dicho, venga, profe, es que Laura Bota también era magistrada, porque el otro día del magistrado ahí está, ¿sí? O el reconocidísimo doctor, no sé quién sí. ¿Sí? Y la otra, y la mujer de ¿sí? Entonces, como, bueno, cuando yo estoy preparando ese curso, ¿yo qué puedo visibilizar en esas identidades? ¿Cuántas personas del mundo del derecho que puedan escribir textos pueden ser personas trans? Yo particularmente no recuerdo haber leído ningún texto en el mundo del derecho escrito por una persona trans, que yo supiera que lo decía. O evidenciar cuáles son los obstáculos que enfrenta una persona en el derecho penal para probar que fue víctima de un delito en el que es la única persona testigo, por ejemplo, ¿cierto? Esos obstáculos que pueden estar representados en esos que han sido llamadas barreras, violencias institucionales, es decir, en esa parte introductoria de cualquier área del derecho, de cualquier área de la ciencia política, sobre todo de ahí les decía un poco la invitación a la ciencia política, es esas relaciones de poder, como se evidencia, y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Incluso incluir cómo hay unos sesgos que han sido llamados sesgos inconscientes, que a veces se manifiestan a través de la discriminación en el derecho de familia. Entonces, tomar una sentencia en la cual yo pueda evidenciar que una persona por una particularidad, y esto aplica para otro tipo de enfoques, por ejemplo, para la enfoque racial,
¿Por qué una persona es atendida de una o de otra manera en una institución y por qué la sentencia sale en ese sentido, a partir de las características de otra persona? Muy bien. Una manera didáctica de evidenciar la construcción social de género y el impacto diferenciado que determinadas situaciones tienen, en este caso, es inspirarnos, les decía, en algunos casos concretos, ya sea que ustedes los hayan acompañado en su práctica profesional, o que alguien se los haya contado, o que estén en una sentencia y donde podamos decir, vea, aquí hay un cúmulo de normas que son aplicables y que van a permitir para este caso concreto evidenciar esta situación. Entonces yo todo el tiempo cuento el cuento de la señorita bien presentada, y era que recientemente acompañé un caso en el que había una oferta laboral que decía: se requiere señorita bien presentada para atender en un almacén. Y una señorita bien presentada participó en la convocatoria. Y cuando llegó a la entrevista le dijeron: no estamos buscando personas como usted. Entonces no estamos buscando personas como usted, era: a ver, si yo soy una señorita y estoy bien presentada y la convocatoria decía eso, ¿qué es lo que me están buscando de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hace que no sea la persona que están buscando? Porque no le dijeron: después de evaluar sus habilidades y competencias, determinamos que usted no es la persona que necesitamos. No fue eso lo que le dijeron. Lo que le dijeron fue: no estamos buscando a personas como usted. ¿Se les ocurre que tenía una señorita bien presentada de diferente a las otras señoritas bien presentadas? Era una señorita trans. Y entonces le dicen: señoritas, que no. Casi que necesitamos aquí una mujer sin género. Entonces, un poco en el chiste, pues ya fue otra cosa, como con el abogado de esa organización, yo le decía: la próxima vez, doctora, asegúrese de decir, se busca personas de género heterosexual, blanca, delgada, con el pelo rubio, que al público, ¿sí? ¿Qué es lo que usted está buscando? Cuando digo eso es: utilicemos esos casos que conocemos, que nosotros mismos hemos acompañado, que hace algún tiempo incluso con una profe, era muy chistoso porque ella me decía: es que yo creo que yo he atendido con perspectiva de género siempre. Eso no es de ahora, Laura, es que yo toda la vida he llevado casos de esta y esta y esta materia, y yo siempre he pensado: pero ¿por qué a las mujeres se les atiende de esta manera? ¿Y por qué se atiende de esta manera a las disidencias y diversidades sexuales? Yo creo que usted siempre ha sido feminista y no lo sabía. Y es claro, porque quienes estamos en la práctica del derecho tenemos una tarea, y es evidenciar cuando existe una desigualdad, y la percibimos y decimos: como ven, aquí está ocurriendo una cosa que no es normal. Y en esa medida, utilizar esos casos, esas sentencias que son hitos, que ya conocemos, que están en todos lados, que podemos utilizar para mostrar otras caras de esas materias que normalmente enseñamos. Yo, por ahí, alguna vez le dije a Sebastián Pérez, por ejemplo, ya no enseñan más homicidio, porque no empiezan a enseñar en canal especial violencia sexual, que es un tipo bien duro, que hay mucho para hacer ahí, que no se logra como demostrar fácilmente, que probatoriamente tiene un montón de retos. Tenemos que empezar a pensar cómo esa transversalidad nos va a permitir tener otros conocimientos. Luego, una vez tengamos un caso de estudio desarrollado, siempre podemos conversar con personas que sean especialistas en este tema. Y aquí, por supuesto, me pongo a disposición. Yo no estudié una especialización en este tema, pero pues es un tema que me apasiona mucho, y es: bueno, si yo tengo una pregunta acerca de cómo transversalizar el enfoque de la perspectiva de género en esta práctica de esta materia en particular, porque es acerca de los problemas latinoamericanos. Yo no sabría cómo, ya a mí sí se me ocurre cómo. Entonces podemos conversar, ¿cierto? Vamos a hablar de la desigualdad entre los géneros, que es un problema latinoamericano, mundial, universal. Seguramente los extraterrestres también tienen el mismo problema. Listo. Ay, es que se lindo. Había una cosa que tiene que ver también con la preparación, y es fijarnos en cuántas autoras y cuántos autores disidentes o divergentes del género y del sexo estamos leyendo. Porque si hacemos una revisión exhaustiva de los programas, de los cursos que acompañamos, es muy probable que tengamos unos referentes súper claros que en lo teórico sean masculinos. Y entonces aquí, pues yo no les voy a decir que debemos de leer a, y les voy a decir como: ay no, ¿cómo así que para teoría de conflictos estás haciendo leer? Sí, pues yo sé que existen,
unos autores que son clásicos en esos temas, que tienen un desempeño y un desarrollo conceptual que incluso ha sido la base de algunos conceptos que toma el feminismo, o los estudios de género. No así, sino pensar esas lecturas que proponemos, que a veces pueden ser artículos científicos, que a veces pueden ser libros muy largos, muy desarrollados, ¿cómo podemos poner a conversar autores autores? O cómo ponemos a conversar cuando le contamos a nuestros estudiantes, que yo particularmente lo hago frecuentemente, quién es la persona que escribe el texto, esas otras características que incluso podrían darles luces acerca de por qué escriben lo que escriben. Y es decir, bueno, esta persona, por ejemplo, tenía una experiencia de vida trans. O este autor, por ejemplo, era un autor gay. Y leámoslo en su tiempo que significa que ese autor haya tenido una orientación sexual diversa. Porque probablemente será distinto, y lamentablemente no mucho, pero será distinto, a que en ese momento de la historia tuviera esa orientación sexual. Y ese autor probablemente podría hablar de situaciones totales, con total efectividad, ¿cierto? Porque no habría una manera más maravillosa que acercarse desde la violencia del cuerpo y de la mente, ¿cierto? De su propio encierro. Y ahí, digamos, habrá cosas que nadie diga como dice esa persona. Y yo eso lo entiendo perfectamente. Entonces es combinar, poner a conversar, incluso lecturas que hagan mujeres y personas diversas sexualmente sobre esos autores que son clásicos. Entonces venga, conversemos acerca de cómo se actualizan esas teorías. Yo sé que esta es una de las invitaciones más difíciles que les estoy haciendo el día de hoy, porque claro, además tenemos construidos unos programas que están basados en unas fortalezas técnicas que encontramos en estos autores. Pero yo estoy segura que si lo buscamos y lo hagamos, incluso podemos identificar cómo hay autores que en realidad no eran masculinos, se usaban un seudónimo, cómo podemos empezar a identificar que dentro de esos autores clásicos hay muchos que eran divergentes de género y de sexo. Durante la clase, a ver, yo miro si alguien por acá nos está preguntando. Bueno, yo olvidé decir una cosa, y es para los compas y las chicas de consultorio jurídico, el vean. En consultorio jurídico puede pasar que necesitemos muchos más casos, por ejemplo, simulados. Entonces, si vamos a usar casos simulados, pues también diversificar esos casos simulados, no sigamos usando la misma sentencia de cuando se va a ofrecer este consultorio jurídico, sino que empecemos como a moverlos un poco. Además que cada vez hacemos más una mirada interdisciplinaria de los asuntos que trabajamos en el derecho y la ciencia política. Entonces, en esa medida, creo que se vuelve más sencillo. Por ejemplo, en el consultorio 2, en el Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual, ha sido una experiencia muy bella contar con la profe Carolina Roldán, que es psicóloga. Entonces, nosotras hablamos de la víctima y la profe nos habla de la victimización como un fenómeno. Nos dice, el ciclo de la violencia significa estas cosas. Y en el derecho decimos como, con razón no denuncian, si es que el ciclo de la violencia, eso y eso. Entonces, explica mucho más las situaciones. Pero bueno. Y aún así no consideraba la propia María, para quienes están conectados, nos estaba diciendo, sí, yo sé que les voy a traducir. La propia María Blanca nos estaba diciendo que el sujeto que el derecho considera como víctima no necesariamente implica que subjetivamente esa persona esté en una condición de victimización, en una condición de víctima. Y ese es, por ejemplo, uno de los aprendizajes que tuvimos o que hemos ido teniendo cuando en este acompañamiento interdisciplinario empezamos a analizar los conceptos del derecho, ¿sí? Entonces ahí también es como abrir esa posibilidad de hacer lecturas que sean mucho más amplias, que traigan a la pregunta por el derecho de familia las condiciones que tiene el trabajo social de la familia, o que traiga al mundo del derecho administrativo la concepción que puede tener la antropología del Estado, la sociología del Estado, que yo estoy segura que es una cosa que hacemos frecuentemente, pero que pueda estar intencionada a hacernos este tipo de preguntas. Gracias, profe María. Aquí hay unas recomendaciones durante la clase. Entonces, una es promover y utilizar el lenguaje inclusivo en la clase.
Y ahí yo he escuchado una cosa que me parece muy bella, sobre todo en algunos profes, y a veces a mí me cuesta más. Y yo, profe, pero a usted le cuesta, pero usted lo hace con la intención general. Bueno, a veces, y esto también lo aprendí de las psicólogas, cuando hay una cosa que a una persona le incomoda, de mejor manera de resolverlo, claro, incluso decirle en la primera clase, decirles, miren, me encuentro a favor de sus derechos, de sus reivindicaciones. A mí me ha costado adecuarme a usar el lenguaje inclusivo. Y estoy aprendiendo, me estoy disponiendo al aprendizaje, ¿sí? Más que decir, ay, es que me da mucha pereza, o es que la Real Academia de la Lengua, ¿cierto? Es como, hay otras formas de hacerlo en las que podemos comunicarle eso a los grupos y que a veces incluso no se percibe como dañina, porque se nombra, cuando mismo ahí lo nombro, puedo tramitarlo de otra manera. Ahí, por ejemplo, recuerdo mucho cuando regresamos después de actividades después del paro, que había compañeros que me decían, como, yo lo primero que llego a decir a la clase es, me excuso que en algún momento he violentado a alguna de las estudiantes de este grupo. Claro, eso es una manera de tramitarlo y yo creo que ahí, pues en el ejecutivo, yo no tengo absolutamente nada que decir, pero es también pensar, yo me relaciono con el mundo sin el ánimo de dañar. Y yo creo que es una postura de vida que implica la posibilidad de reflexionar. Pero el hecho de decirlo en esa clase puede generar incomodidad cuando lo sigue después de esa expresión, la expresión de, y yo ya no sé cómo relacionarme con ustedes. Entonces aquí hay una invitación muy seria y es, como profes, sí podemos aprender a relacionarnos, porque lo hemos hecho muchas veces, muchas personas consideramos o hemos puesto todo el empeño en no ser violentas con otras personas, ya sea con estudiantes, ya sea con otros docentes, es decir, sí se puede, ¿cierto? Porque si no, entonces todas las personas que estamos aquí estaríamos con investigación disciplinaria abierta. En la medida en que sí es posible, es cuáles de esas manifestaciones que hago en clase, cuáles de esas formas en las que me relaciono, son afectuosas y cuáles son irrespetuosas, y ya está. ¿Cierto? Más que estar como responsabilizando constantemente, sobre todo a los estudiantes de, entonces ya, a 6 metros, porque entonces a mí me van a abrir en investigación. Por supuesto, yo sé que estamos en un proceso de aprendizaje al respecto. Ahí, como ya sabemos que son estas cosas, no utilizar prejuicios, refranes, chistes o lenguaje sexista en clase, pareciera una obviedad, es sí, obvio, pues no es tan obvio, sigue pasando en la facultad, no es necesario. Entonces no es necesario utilizar ni chistes ni refranes que tengan una carga que sea negativa para ninguna persona, que violente a nadie. Porque además, quienes ejercemos en el derecho y la ciencia política tenemos normalmente el lenguaje esperado. Yo pues como que justamente nuestra principal herramienta es la palabra. Entonces yo estoy convencida, profes, de que tenemos muchas posibilidades de explicar el mundo sin recaer en esos refranes, en esos chistes que son evidentemente sexistas. Si eso llega a suceder en la sesión, es decir, si por ejemplo aquí alguna de las personas que nos acompañan hace un chiste que resulta sexista, pues es la oportunidad de utilizarlo para el aprendizaje. Es decir, con mucho cariño, por supuesto, acercarse y decir como, eso se podría hacer de otra manera, o detrás de eso existe una carga. Por ejemplo, había una estudiante hace algunos meses que siempre que los compañeros le decían, primero las damas, ella les decía, usted sabe lo que significa primero las damas. Y les hacía muy pedagógicamente una explicación de la carga que eso tenía histórica. Entonces, por supuesto, hay quienes dicen, y yo lo he escuchado y lo respeto y lo amo mucho, pues no tenemos la tarea pedagógica las mujeres. Entonces, es una tarea que es individual, que yo tengo que comprometerme y decir, bueno, yo no voy a utilizar más ese lenguaje. Pero si yo estoy en la clase y yo estoy dinamizando una sesión que habla acerca del poder, y hay que entrar a colación este tipo de expresiones, pues es una oportunidad para decir cómo ese ejercicio del poder se ve representado en esto que acaba de suceder. O si alguien a través de un chiste discrimina, yo estoy en una clase de derecho, pues es una oportunidad para decir, por ejemplo, este tipo de situaciones puede llevar a un hecho de discriminación. El no realizar piropos ni comentarios relativos al aspecto físico, a la forma de vestir de los y las estudiantes, porque algunas de esas palabras resultan ofensivas y degradantes o traen unos recuerdos que pueden ser dañinos para algunas de las personas que están ahí, ¿cierto?
ni cómo estás de refresco, cómo estás de flaco, ay, cómo estás de bonito, ¿cierto? Es más como en términos de una relación que se puede tener en la confianza, que no es la relación que tenemos con los y las estudiantes. Si tomamos la lista, tener en cuenta o en consideración cualquier solicitud de utilización de un nombre distinto al que está consignado en la lista. Y esto porque sabemos que por las múltiples barreras que enfrentan las personas, y especialmente las personas no binarias, esas personas dentro de la carrera pueden tener un nombre identitario. Obviamente, esto está atravesado por una solicitud, ¿sí? Yo no tengo cómo saber que una persona no se hace llamar de la en su personalidad. Porque igual puede que tengan que lo aprendí después de Súper, muchas gracias, profe. Nos decía entonces el profe, para quienes están conectados, que hace el ejercicio en su clase de preguntarles cómo les gusta hacer llamados invitados. Y este es un ejercicio que es muy potente, porque justamente hace un rato hablábamos de la identidad. Cuando hablamos de la identidad, a veces esa identidad está representada efectivamente en nuestro nombre. A veces incluso el nombre como que, ay, no, será muy importante. Por ejemplo, yo que tengo entonces, casi siempre era llamada por el apellido. Y entonces yo construí una identidad, sobre todo en la universidad cuando era estudiante, alrededor de Osa y no de Laura. Y a lo largo de la vida, entonces, Osa, Osita, yo me fue derivando muchas formas de ser nombrada. Pero además es muy interesante, ¿cierto? Porque efectivamente, seguramente algunas de las personas que estamos acá, en la casa nos dicen de una manera, en el colegio nos dicen de otra, en la universidad de otra. Eso, para las personas que somos cisgénero, tiene una representatividad. Como les decía el profe, pues que yo me llamo Laura Chile y no me gusta que me digan Laura. Pero para las personas trans, aún más. Y es que si en mi documento de identidad dijera Pedro, pero a mí me gusta ser llamada Laura, yo le digo a mi profe, hey, profe, sí, ya me. Profe, a pesar de que ahí diga Pedro, yo quisiera que usted me llame Laura y él no me llama Laura, pues ahí está justamente ejerciendo un acto de violencia en contra mía, ¿cierto? En contra de mí. Que además resultó vulneratoria de los derechos humanos y al respecto el Ministerio de Educación ha sido muy claro en la resolución al decirnos todas las instituciones de educación superior deben adecuar sus protocolos, incluso los currículos a las necesidades que tenemos en este momento de la sociedad. Utilizar en las clases estadísticas que contribuyen a visibilizar las realidades diferentes que tenemos. Y aquí hay una propuesta y es entender que el mundo de lo que somos las mujeres es un mundo que es muy heterogéneo. Entonces, si bien podemos hablar de las diferentes estadísticas que existen entre hombres y mujeres, y voy a hablar, por ejemplo, de la historia del derecho en Colombia, decir cómo las mujeres logramos acceder a los derechos civiles y políticos, pues ahí habla otra cosa que habría que nombrar, y es, las mujeres como universo pueden ser mujeres empobrecidas, podemos ser mujeres afro, podemos ser mujeres indígenas, podemos ser mujeres de la ruralidad, y ahí cuestionar cómo el derecho que se entiende general, abstracto, que la ley es para todas las personas, pues lo cierto es que no permite y no tiene como garantizar el acceso en igualdad de condiciones en el mismo momento. Cuando se expide la norma, eso no hace que inmediatamente todas las personas accedan al derecho. Y por eso era tan simpática pues sigue siendo tan simpática la discusión acerca del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es como, ay, bueno, pueden abortar, todas van en bombas, abortan las niñas están embarazadas. Pues no, ¿cierto? Hay una lectura que es contextual, que es geográfica, y que va a permitir el acercamiento a unas condiciones que la norma nos permite, que puede ser gradual. Entonces, pensar que el mundo de mujeres es un mundo heterogéneo, igual que el mundo LGBTI es un mundo heterogéneo. Que, por ejemplo, en el marco de los estudios, y en Medellín particularmente, un estudio del 2020, en el que se le preguntaba a 489 personas LGBTI, sí, cuáles eran las condiciones de acceso que tenían al mundo laboral. Y ahí, por ejemplo, se evidencia cómo
una de esas personas, una de esas identidades de las personas, y particularmente las mujeres trans, tienen una menor posibilidad de acceso al empleo, incluso al empleo informal, y casi siempre terminan en dos sectores económicos, que son el ejercicio de la prostitución, que es la trabajo sexual, que es una discusión que no vamos a dar acá, y dos, que están en el ejercicio de las estéticas, ¿cierto? De las uñas, del pelo, de las cejas, y que casi siempre son informales. Es decir, en ese mundo que es heterogéneo, cuando yo voy a presentar estadísticas, yo puedo decir hombres y mujeres, como hace el Observatorio de Mujeres de la Presidencia de la República. Pero luego yo lo voy a tener que desagregar para decir, por ejemplo, quiénes están privadas de la libertad de ahí. Hay muchas personas que son muy expertas en hacerlo, por ejemplo, en las facultades. En el universo del PPL, personas privadas de la libertad, hay este número de personas. Y casi siempre son para y las mujeres. ¿Y por qué están privadas de la libertad de las mujeres? Porque por ahí había una pregunta que decía, casi siempre están privadas del amor. Hay un acto de amor que les lleva a cometer un delito. Eso es una cosa bien interesante, ¿cierto? Es como a veces son las labores de cuidado. Incluso, pues está de tal manera que hoy estamos hablando de la ley de utilidad pública para las mujeres padres de familia, ¿cierto? Que efectivamente existen unas estadísticas que demuestran que hay unas condiciones diferenciadas de este mundo heterogéneo que es lo LGBTI y este mundo heterogéneo que es el ser mujer o ser mujeres. Cuando se abordan cuestiones de género es importante procurar controlar la proliferación de afirmaciones sobre conocimientos basados en estereotipos, que es un poco, ya lo revisamos, y recordar que esto ya lo habíamos logrado, que hay personas que atienden estas clases que ofrecemos, pero que tienen a su cargo algunas labores de... Muy bien, ahí cómo vamos en la conexión y por acá, si alguien quiere apuntar algo. Son las 5:27. Durante el semestre, entonces, prestar atención a las personas que participan más y participan menos en clase. Que esto no implica que exclusivamente la razón por la que yo participe más o menos sea por un asunto de género, por supuesto. El hecho de que participe más o menos puede estar basada en mis propias habilidades, pero es importante detectar quiénes participan más o menos en la clase. Atender a la composición de los grupos de trabajo, cuando hacemos trabajo en grupo, de modo que haya diversidad en esa composición y que la representación no caiga solamente en los hombres, ya lo habíamos nombrado al principio. Notemos el orden en el que interviene. ¿Quién normalmente se toma la palabra primero? ¿Quién tiene como ese impulso? Incluso ahí yo suelo decir una cosa, que no es una cosa mía, sino de la neuropsicología, y es que más o menos nos demoramos 3 minutos en asimilar una pregunta para dar una respuesta. Pero en las clases, y si especialmente las clases son virtuales, decimos como, ¿quién sabe cuáles son las razones por las que deberíamos hablar de este tema? Nadie, bueno, no. Entonces, hay un tiempo que nos tomamos para hacer el proceso de toma de decisiones. Y adivinen qué, a pesar de que les dije al principio, la biología no será el único criterio para hablar de este tema, las mujeres nos demoramos más. Porque estamos enseñadas un poco más a la timidez antes de hablar en público. Por aquí hay una anotación. A ti, Jessica, muchas gracias. Pongamos atención a las interrupciones en el uso de la palabra y establezcamos reglas para el respeto de las intervenciones orales. Ahí proponer, por ejemplo, la autorregulación, pero si vemos que el grupo no se autorregula y siempre hay alguien que toma la palabra, es importante hacer una regulación en esta labor docente, pues como esta otra persona también quiere intervenir, y ahí como mucho cuidado con algunas intervenciones, sobre todo de masculinos, que lo que hacen es decir lo que ya dijo una mujer en sus palabras y apropiarse. Que sería como eso que se llama el mansplaining, pero yo como que prefiero usar palabras que sean mucho más comunes y que nos permitan comprender el fenómeno. Y prestar atención en los comentarios que el estudiantado realiza durante las intervenciones o el debate. Eso que les decía hace un rato es utilizar como oportunidades de aprendizaje todos los ejemplos que
todas las preguntas que hacen, y por supuesto, cuando hagamos esos ejemplos de preguntas, lo respondamos y tenemos la oportunidad de decir, esto, por ejemplo, que nombraste, se puede decir de otra manera. Si, por ejemplo, en el derecho de sucesiones se hace constantemente la anotación acerca de que una persona es la moza, pues entonces sería muy importante decir, como, que hay otra manera de nombrar a esa persona. Y no lo estoy diciendo porque me pasa, ¿cierto? Aquí pasa todo el tiempo. O si, por ejemplo, las mujeres en las intervenciones que hacen utilizan adjetivos que pudieran ser peyorativos para otra persona o para otras personas, ¿sí? O que puedan reforzar estereotipos, que puedan reforzar estereotipos sobre la población diversa. Entonces, los ejemplos de que hay una persona en el consultorio jurídico, que hay una persona que es sexualmente diversa, por ejemplo, un hombre gay que tiene VIH. Entonces ahí siempre es como, bueno, pero necesariamente es importante el elemento de que ese hombre es gay para que tenga VIH o cualquier persona podría tener VIH, por ejemplo. Sí, como un poco en esas devoluciones, respetando el contenido central de lo que están diciendo, que mediación es la síntesis, la paráfrasis, es hacer la evolución diciendo, eso que dice se puede decir de otra manera que permita un acercamiento libre de estereotipos a la situación o al problema. Y yo creo que eso era todo lo que quería compartir con ustedes, abierta aquí a través del chat o que abran el micrófono a quienes están aquí en el espacio para que conversemos. Y todavía no se las preguntas, porque por supuesto les voy a terminar de leer lo que les prometí. Si alguien quiere decir algo, que señora tan cansada como nos pidió tareas. Muchísimas gracias. Me parece muy atractiva la tabla web, la disposición, y me gustaría saber si compartirla en la página web, o sea, no los videos que quedan en el canal de sino la invitación de compartirla, porque, claro, todo esto tampoco tendrá tiempo de verla y algunos pueden ver la presentación que te ayuden a Claro que sí, la profe Carolina me pregunta si podemos compartir las diapositivas y creo que si les gustó era la misma anotación aquí, entonces, claro, pues es un conocimiento de la universidad. Bueno, entonces terminamos esta lectura. Adelante. ¿Quieres usar el micrófono? Sí. Porque es que no alcanza, pero Ya habló. Hable con permiso. Es que yo creo que no da porque está arriba. ¿Qué es lo que no? Hágale el duro, yo le repito. Buenas tardes, profe, muchas gracias. Chao. Estamos interesados en escucharte hoy. Entonces, hice una pregunta al principio de esta charla, que pensáramos las razones para incorporar el enfoque de la enseñanza, que era de lo que se trataba de la charla, entonces yo me sentí para que un estudio que está dejando un poquito más de para apuntar. Entonces, te seguí atentamente durante toda la intervención y me quedé pensando en esta pregunta. A mí me gusta mucho, particularmente, lo que llaman ahora la enseñanza clínica de derecho. Que a veces algunos la presentan como método de enseñanza, ¿cierto? Que puede emplearse que suele emplearse para lo que llaman el estudio de casos, el estudio de problemas. Yo creo que en términos solamente metodológicos, que hablaste de género, hay autores como Magapaso que hablan de los lentes, quizás también una metáfora de intervención. Sería mucho más potente si se trabajara o se abordara en este método de enseñanza. No solo por el enfoque de género, sino por otros que me parece muy interesante. Lo interseccional.
que son enfoques que justamente invitan a pensar las cosas no desde el punto de vista de la ley, sino desde el punto de vista de las condiciones o necesidades actuales de los agentes o sujetos que están envueltos en un problema jurídico. Entonces, cuando uno examina las cosas desde el punto de vista de los agentes que están envueltos en un problema jurídico, uno puede examinar puntualmente solo, por ejemplo, las necesidades de las mujeres o las múltiples prácticas discriminatorias a las que están envueltas o expuesta una mujer en una situación concreta. ¿Cierto? Podría ser interesante incluso utilizar este método, esta estrategia de enseñanza para replantear ciertas discusiones que, por ejemplo, se dan no solo en las materias que tú dijiste, sino también, por ejemplo, en una que parece una suerte de botín, ¿cierto? Yo digo como una materia de esas rígidas, de sus cuerpos rígidos, ¿cierto? Que es la teoría del derecho. Mientras tú estés hablando, te va a poner la llamada teoría de fuentes del derecho. Normalmente la teoría de fuentes del derecho se le da un valor muy preponderante a la ley y a la Constitución. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si pensáramos las cosas desde este método de enseñanza, no son tan importantes la ley y la Constitución, sino que habría que enfocar, por ejemplo, o enfatizar en otras fuentes de producción normativa, pues sería la jurisprudencia, ¿cierto? Que de hecho ha sido muy importante para el desarrollo de todos estos enfoques diferenciales, ¿sí? Y también lo pensaba por una cuestión que también decía, reconceptualizar críticamente la llamada costumbre jurídica. ¿Por qué digo las costumbres jurídicas? Porque a diferencia de lo que algunos sostienen, las costumbres jurídicas son muy importantes en los derechos culturales contemporáneos. Y además, porque las costumbres jurídicas tienen un fuerte componente cultural, precisamente por eso, porque tiene un fuerte componente cultural, analizado ese componente cultural, se pueden también deconstruir los sesgos de los que están, por los que están montadas muchas de las costumbres jurídicas que actualmente se quitan, ¿cierto? Y que inciden en las pautas que se dan en distintos ámbitos del derecho, las jurídicas. Con lo cual, yo, para responder tu pregunta, te diría, no podría, por ejemplo, siendo profesor de teoría del derecho, analizar el problema de las fuentes del derecho, pero desde el enfoque de género, ¿cierto? No desde un enfoque androcéntrico, que involucre en el examen de las fuentes a partir de un análisis concreto de situaciones concretas, a partir de la enseñanza clínica del derecho. Y esto no solo se puede hacer para enseñar teoría del derecho, se puede hacer para enseñar cualquier otra materia, porque finalmente es examinadas situaciones problemáticas concretas, donde uno puede ver cómo las personas en situaciones problemáticas o envueltas en problemas jurídicos están atravesadas también por múltiples matrices de desigualdad. No solo lo hablo pues, de discriminación de género, sino de muchas múltiples discriminaciones. Bueno, esa era como la contribución a tu pregunta. Soy absolutamente incapaz y me perdonan de recoger este proceso. Que es muy bello, por supuesto, pero no tengo cómo volvérselos a decir. Pero bueno, hay una respuesta acerca de por qué esto es importante, ¿cierto? E incluso como, bueno, el profe hablaba de las fuentes del derecho, como la teoría del derecho puede ser transversalizada por el enfoque de género a partir del análisis clínico. Y ahí hay una cosa que a mí me parece muy hermosa cuando hablamos de los temas, sobre todo los derechos de las mujeres. Hacemos una historia y es como, ay, pues tienen medidas afirmativas para todo lo tienen servido, ahí está la ley para todo, pero pues justamente es que esas leyes existen en la medida en que el movimiento social de mujeres ha tenido que transitar un camino que es muy arduo para poderlas alcanzar. Y si nos vamos a los derechos de las diversidades sexuales y las disidencias de género, ahí sí que más, porque es que ni siquiera hay leyes, pura sentencia, y entonces que a mí, yo que soy una preocupada del activismo judicial, digo, bueno, pues hoy es esa Corte Constitucional, o ayer fue, pero ¿qué pasa después? Sí, un poco es cómo eso se puede transitar o caminar hacia lugares que sean mucho más seguros, incluso desde el jurídico, porque a pesar del abolicionismo sigo siendo convencida del derecho,
Entonces, que pudieran estar en lugares un poco más seguros, ¿sí? Muchas gracias. Y las migraciones completamente. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más? Por acá. Todavía hay 27 personas conectadas. Entonces voy a terminar la lectura y si surge hay otra reflexión, por supuesto le damos luz. Entonces, si vamos en esto. De unos y de otros siempre esclavo. De unos y de otros dependiendo. Menor de edad en todos los asuntos. Invisible en la historia más lejana. Olvidada en la historia más reciente. Yo no tuve la luz del alfabeto durante largos siglos. Aboné con mis lágrimas la tierra que debí cultivar desde mi infancia. He recorrido el mundo en millares de vidas que me han sido entregadas una a una y he conocido a todos los hombres del planeta, los grandes y pequeños, los bravos y cobardes, los viles, los honestos, los buenos, los terribles. Mas casi todos llevan la marca de los tiempos. Unos manejan vidas como amos y señores, asfixian, aprisionan, succionan y aniquilan. Otros manejan almas, comercian con ideas, asustan o reducen, manipulan y oprimen. Unos cuentan las horas con el frío del hambre atravesado en medio de la angustia. Otros viajan desnudos por su propio desierto y duermen con la muerte en la mitad del día. Yo los conozco a todos. Estuve cerca de unos y de otros, sirviendo cada día, recogiendo migajas, bajando la cerviz a cada paso, cumpliendo con mi carne. He recorrido todos los caminos, arañado paredes y ensayado cilicios, tratando de cumplir con el mandato de ser como ellos quieren. Mas no lo he conseguido. Jamás se me permitió que yo escogiera el rumbo de mi vida y he caminado siempre en una disyuntiva, ser santa o prostituta. He conocido el odio de los inquisidores, que a nombre de la Santa Madre Iglesia condenaron mi cuerpo a su sevicia o a las infames llamas de la hoguera. Me han llamado a múltiples maneras: bruja, loca, divina, pervertida, aliada de Satán, esclava de la carne, seductora, linfómana, culpable de los males de la tierra. Pero seguí viviendo, arando, cosechando, cosiendo, construyendo, cocinando, tejiendo, curando, protegiendo, pariendo, criando, amamantando, cuidando y sobre todo amando. He poblado la tierra de amos y de esclavos, de ricos y mendigos, de genios y de idiotas, pero todos tuvieron el calor de mi bien. Mi sangre fue alimento y se llevaron un poco de mi vida. Logré sobrevivir a la conquista brutal y despiadada de Castilla en las tierras de América, pero perdí mis dioses y mi tierra. Y mi vida entre pariente mestiza después que el castellano me tomó por la fuerza. Y en este continente mancillado proseguí mi existencia, cargada de dolores cotidianos. Negra y esclava en medio de la hacienda, me vi obligada a recibir al amo cuantas veces quisiera, sin poder expresar ninguna queja. Después fui costurera, campesina, sirvienta, labradora, madre de muchos hijos miserables, vendedora ambulante, curandera, cuidadora de niños o de ancianos, artesana de manos prodigiosas, tejedora, bordadora, obrera, maestra, secretaria o enfermera, siempre sirviendo, convertida en abeja o secretaria, cumpliendo las tareas más ingratas, moldeada como cántaros por las manos ajenas. Y un día me dolí de mis angustias, un día me cansé de mis trajines, abandoné el desierto y el océano, bajé de la montaña, atravesé las selvas, pines y convertí mi voz dulce y tranquila en bocina del bien, en grito universal y enloquecido, y convoqué a la viuda, a la casada, a la mujer del pueblo, a la recién parida, a la violada, a la triste, a la callada, a la hermosa, a la engañada, a la prostituida. Vinieron miles de mujeres juntas a escuchar mis arenas. Se habló de los dolores milenarios, de las largas cadenas que los siglos nos cargaron a cuestas y formamos todas con nuestras quejas un caudaloso río que empezó a recorrer el universo, ahogando la justicia y el olvido. El mundo se quedó paralizado. Los hombres y mujeres no caminan. Separaron las máquinas, los tornos, los grandes edificios y fábricas, ministerios y hoteles, talleres y oficinas, hospitales y tiendas, hogares y cocinas. Las mujeres por fin lo descubrimos. Somos tan poderosas como ellos y somos muchos más sobre la tierra. Más que el silencio, más que el sufrimiento. Más que la infamia y más que la miseria. Que este canto resuene en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas del África, en Alaska o América Latina. Que hombre y mujer se adueñen de la noche y el día. Que se junten los sueños y los goces y se aniquile el tiempo, del hambre y la sequía. Que se rompan los dogmas y el amor brote nuevo. Hombre y mujer sembrando la semilla, mujer y hombre tomados de la mano. Dos seres únicos, distintos, pero
Y ya. Muchas gracias. Por aquí no hay más comentarios. Bueno, que tengan una excelente noche. Que se vayan pensando sobre cómo van a volver a hacer el currículo que ya tenían. Hasta luego.